hemos estado hablando en la carta de Pedro, donde a nuestra fe le tenemos que añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, hablamos hace 15 días, y hoy vamos a hablar que a la paciencia le tenemos que agregar piedad y afecto fraternal. Quiero que me acompañen a Proverbios 31, por favor. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, pero es la figura también en parte de la iglesia. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Versículo 1. Versículo 10, perdón, capítulo 31, versículo 10 de Proverbios, dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Dice en la Nueva Versión Internacional, mujer ejemplar, es lo que dice la versión. ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Hay un paralelismo siempre espiritual en cuanto a la escritura, tiene mucha profundidad y mucha revelación. Pero la mujer virtuosa tiene la característica de la iglesia. Todas las características que se ven ahí de la mujer son las características que tiene la iglesia en su naturaleza. Y lo que podemos ver es que la mujer virtuosa o la mujer es muy valiosa y es muy preciosa, tiene un valor incalculable y es valorada por su marido. Cuando hablamos de iglesia, regularmente nuestro concepto, porque es cultural, se confunde la iglesia con un edificio. Cuando hablamos de iglesia, lo primero que viene a la mente de muchísimas personas es el edificio en donde se congregan. Pero realmente, si analizamos bíblicamente el concepto de la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar específico. Este es un templo. Esta es una congregación porque estamos los congregantes. Pero este edificio mañana, cuando crezcamos con el favor de Dios, lo vendamos o lo convirtamos en algo, pero si lo vendemos a lo mejor mañana puede ser un súper, ¿sí me explico? Porque es un edificio, esta no es la iglesia. La iglesia está compuesta por personas salvas, convertidas. Las personas que asisten, los que se congregan, son la verdadera iglesia. Entonces, imagínate que simplemente pudiéramos cambiar el concepto de iglesia y que cuando la palabra iglesia venga a tu mente, en realidad lo que tú te imagines sean personas y no lugares. Entonces, cuando entendemos el concepto verdadero de la iglesia, que tiene que ver con las personas, entonces dejamos de amar el lugar físico o geográfico y empezamos a amar a las personas que lo componen. Entonces, la iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas que asisten al edificio, cada uno de nosotros. Y yo sé que de alguna manera me estoy explicando para aclarar este aspecto, pero lo que quiero resaltar, porque vamos a hablar o estamos hablando acerca de la piedad y el afecto fraternal. Y en esta introducción lo que quiero decir es, cuando hablamos de afecto fraternal y piedad, tiene que ver con elementos de la coinonía o de la comunión de los que se congregan, de la verdadera iglesia, que son las personas y no los edificios. Pero se compara en la Biblia como una esposa. Y hay personas que viven un divorcio inconsciente o consciente con respecto a esto. Tal vez tú has conocido a alguna persona con estas características. No son pocas, tampoco abundan, pero sí son significativas. Hay gente que dice, yo no me congrego porque yo no creo en la iglesia. Y luego atañen ese comentario a tirar ejemplo, no creo en los líderes, yo no creo en los pastores,
yo no creo en las organizaciones, yo con Dios. Él es mi pastor. Dios yo tengo comunión con Dios, pero yo no creo en la iglesia, yo no creo en los liderazgos. Entonces hay un divorcio, y entonces lo explico de la siguiente manera, porque aquí habla de la mujer virtuosa y habla del marido que para ella es muy valiosa. Lo voy a comparar así. Si yo digo, por ejemplo, Eliezer me cae muy bien, pero su esposa me cae mal. Gloria realmente es una persona para mí muy enfadosa, no quiero saber nada de ella, pero él me está escuchando que estoy hablando mal de su esposa. Pero le digo, Eliezer, pero tú y yo somos bien amigos, como decimos en el barrio, bien camaradas, pero tu esposa me cae mal. En realidad, él no puede dividir o no puede profanar a su esposa diciendo, bueno, tú y yo somos amigos, aunque mi esposa te caiga mal y no la puedas ver, pero tú y yo seguiremos siendo amigos. No se puede, porque lo que haría él es ofender a su esposa. Entonces, cuando alguien dice, yo no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con los hermanos de la iglesia, yo todo lo quiero con Dios, en realidad está haciendo lo mismo, porque cuando tú hablas en contra de la iglesia, y cuando hablas de la iglesia, hablas de la gente de la iglesia, estás hablando en contra de la esposa de Cristo, pues. Y no puedes decir, no quiero nada con la iglesia y quiero todo con el esposo de la iglesia. No, y el Señor te va a decir, si quieres algo conmigo, tendrás que verlo con mi esposa. Porque es a través de mi esposa que tú y yo vamos a poder tener relación, efectividad y crecimiento. La importancia de la iglesia o de la congregación, ahora sí como tal, representa un crecimiento determinante en los ministerios, en los llamados que cada uno de nosotros hemos recibido. Pero si no amamos la iglesia, la hermandad, la fraternidad, y estamos peleados o somos indiferentes a la iglesia, nuestro crecimiento o no se va a dar, o va a ser estéril, o va a ser muy limitada, porque la iglesia no la establecieron los hombres. La fraternidad no fue un invento de los apóstoles. Jesucristo es lo único que atañe como algo propio. Cuando hacía milagros, Él decía, mi Padre los hizo. Cuando daba parábolas, decía, lo que aprendí de mi Padre. Pero cuando habla de la iglesia, es el único título de propiedad que Él pone como algo suyo. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús es el fundador de la iglesia, y la iglesia mantiene 5 cabezas principales como ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar al cuerpo para el crecimiento. Pero no es una institución humana, es un establecimiento de institución orgánica, vital, esencial para el desarrollo y crecimiento natural de la persona que se va convirtiendo. Miren cómo Dios, en su infinita gracia y poder, siempre respeta su institución. Cornelio era un centurión y hacía oraciones y daba limosnas. Eso lo puedes encontrar en Hechos. Pero no conocía a Cristo, ¿ok? Y entonces viene un ángel se le aparece y le dice, Cornelio, no tengas miedo, le dice. Imagínate, un ángel apareciéndosele a un gentil que no ha tenido un encuentro con Dios, y le dice, no tengas temor, ve por Pedro a tal lugar y hazlo venir, manda por él, porque él te va a dar un mensaje. Quiero que entendamos el sentido de lo que está pasando. Es un ángel del cielo apareciéndosele a un hombre en la tierra, y el ángel le está diciendo, yo no te puedo decir lo que tienes que hacer, porque yo no soy la institución, yo no soy la iglesia, yo no soy la corporación. Tienes que mandar a traer un ejecutivo de la corporación para que él te diga todo lo que tienes que hacer. Y así es como Pedro, 3 días después de una revelación del Espíritu Santo, viene, y entonces Cornelio le platica a Pedro. Pedro le habla de su experiencia, y entonces Pedro, como iglesia, como apóstol y como institución, le hace ver a Cornelio la gracia y el favor de Dios, y la gloria de Dios desciende sobre esa casa. Pero quiero que entendamos, el ángel no interviene y no estorba la institución. Otro caso directamente con Dios. Cuando viene Saulo, ¿verdad? En su camello, caballo, burro, lo que haya venido,
Dice que vio un rayo de luz, cayó al suelo y entonces escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí recuerdan eso? Muy bien. Y entonces dice: ¿quién eres, Señor? Y luego le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Y él responde: ¿qué quieres que haga? Y Dios ya no le dice lo que tiene que hacer. Lo único que le dice es: ve a tal dirección. Y así se lo dice: ve a tal lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, Dios dice: vas a ir y mi institución, mi iglesia, a través de mis apóstoles, de mis pastores, de mis maestros, te van a instruir lo que tienes que hacer. O sea, no creas que va a ser un pastorado entre la luz y el rayo y la voz y yo. Tienes que ir a mi institución y yo voy a enviar a todos los de mi institución y vas a hacer lo que ellos te digan que vas a hacer. Así que después de esa voz, la voz desaparece y entonces Saulo queda ciego y luego se lo llevan a un lugar y se queda en ese lugar y luego Dios envía a alguien de la institución, a un profeta llamado Ananías, va y le dice: el Señor me envió. Es la iglesia que está obrando. Entonces, si entendemos que la iglesia no es el lugar, sino son las personas, vamos a poder facilitar mucho más el entendimiento cuando hablamos de piedad y afecto fraternal. No sé si me explico. Ok. Cuando alguien habla en contra de la iglesia, no está hablando en contra del edificio, está hablando en contra de las personas que componen la iglesia. Y de acuerdo a tu amor y a tu valor con la iglesia, va a representar tus valores y tus decisiones frente a eso. Porque así como sería inaceptable que yo me siente a comer con alguien que rechaza a mi esposa, diga: quiero comer contigo, pero con su esposa no, pastor. Así como yo sería inaceptable que me siente a comer con alguien porque alguien rechaza a mi esposa. Muchas personas inconscientemente, y lo voy a fundamentar con la Biblia, tienen relación con personas que, llamándose cristianos, no con no cristianos, con personas que, llamándose cristianos, hablan mal de la iglesia, de las instituciones, y sin embargo algunos le abren la puerta de su casa y se toman un café tranquilamente, profanando su hogar y abriéndole la puerta a lo que aplasta y pisotea la sangre y la corporación de Cristo. Y ese es un problema para la institución como tal, porque no es un asunto personal, es un asunto bíblico. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5. 1 Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 5. Déjenme adapto a esta Biblia nueva que traigo, porque como tienen las dos versiones. 1 Corintios 5, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice así: desde el 9, mis hermanos, 1 Corintios 5, 9. Les escribo por carta que no se junten con los fornicarios. Fíjate cómo lo dice el apóstol. Y luego dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No siga leyendo, pero póngame atención para seguir leyendo. Pablo hace una declaración, hace una explicación y luego hace una aclaración de nuevo. Le dice: no se junten con ningún fornicario. Pero no estoy hablando en el sentido absoluto. No estoy diciendo no se junten con los ávaros, con los fornicarios, en el sentido absoluto. De tal forma que si yo les estuviera diciendo, en otras palabras, no se junten con los pecadores, pues les dijera: pues váyanse del mundo. No estoy hablando de que ustedes como iglesia, personas, no lugares, tú como iglesia, como cuerpo de Cristo, te estoy diciendo: no te juntes con esta clase de personas. Pero especifica y termina diciendo en esa claridad. El 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis.
dice la versión internacional. Pero en esta carta dice, por supuesto que no me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, porque tendrían que salirse del mundo. Pero en esta carta, estoy hablando en el 11 en la nueva versión, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose creyente o hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces, aquí hay una claridad y una aclaración. La iglesia está para el mundo, pero no para los hipócritas. ¿Ok? Necesitamos diferenciar eso. El mundo es todo aquel ajeno de la vida de Dios. Mi vecino que tal vez se emborracha, el primo que vive en un estado de fornicación, adulterio, pero ellos no conocen a Cristo. Ellos no dicen yo soy cristiano, ¿me explico? Ellos me necesitan, yo soy luz para ellos y debo buscar la manera de cómo hablarles del amor de Cristo. El problema es que muchas veces las amistades nuestras, y aquí entra la cuestión de relación, porque cuando habla de relación habla que ni siquiera comas. El problema es que muchas veces nosotros estamos relacionados o amistados con personas que eran o que se dicen ser creyentes, pero su estilo de vida es devastador, pecaminoso, calumniador, chismoso, herégico. ¿Sí me estoy explicando? Y la Biblia dice, ahí sí no. Con esos ni te sientes a comer. Márcales una línea, porque somos la luz del mundo, no el oído para los hipócritas. Es una gran diferencia. No es lo mismo que yo sea luz y que en una fiesta, en un evento, yo esté sentado en una mesa donde no importa que haya cerveza, Bacardí, compañía, no sé cómo era el comercial ese, y que yo tenga mi refresco en las rocas, mi spray, ¿no? Y que esté conviviendo con un pecador. No hay ningún problema con eso. Es más, la Biblia no te condena. Que estés predicando o hablando con alguien que mientras tú platicas él esté fumando, bueno, si no te afecta. La Biblia no te condena eso. Pero la Biblia sí te condena una cosa: que sabiendo que esa persona es rebelde a su pastor, se salió de la iglesia, no habla bien de la iglesia, habla en contra de todos los predicadores, habla en contra de todos los lugares, habla en contra de todas las personas, y que en su comportamiento hay avaricia, hay robo, hay injusticia, hay pecado, y que tú le abras la puerta y te sientes a convivir, se llama coinonía, la Biblia te condena. Porque muchos quieren, ya no son la luz del mundo. Eso no es ser luz del mundo. Eso es involucrarte de una manera incorrecta y de una forma que Pablo explica que con eso no deberías ni siquiera comer. Ahora fíjate lo que dice la segunda carta de Juan, cerquita de Apocalipsis, para aquellos que a lo mejor tienen batallas para encontrar. Segunda carta de Juan. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Segunda carta de Juan, pues no tiene capítulos porque nada más es una sola, ¿no? El versículo 8. Segunda carta de Juan, versículo 8. ¿Listos? Dice, miren por vosotros mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Aquí está hablando de una persona productiva, ¿ok? Está diciendo, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto. O sea, has trabajado, te has esforzado, has hecho cosas para que haya fructificación. Bueno, mira por ti mismo y luego habla la productividad que puede llegar a perderse por lo que siga. Dice el 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿ok? Quiero que entendamos, tenía la doctrina, pero no perseveró. Estaba con nosotros, pero se extravió. Fíjate cómo la Biblia menciona, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, habla del mismo contexto de los que se extraviaron, y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras.
De nuevo habla de relaciones tóxicas. Esto es, si yo le abro la puerta de mi casa y le digo bienvenido a alguien que no ama a la esposa de Cristo, que no ama la fraternidad de mi casa, que no ama a mis hermanos, que se sienta y probablemente me empieza a hablar mal de tal fulanito de la iglesia o fulanita, o habla mal o critica esto, o habla de la hija de los hermanos aquellos y habla mal, es que está hablando mal de la iglesia, porque la iglesia no es el lugar, la iglesia son las personas. Si yo me siento con alguien y la persona me empieza a hablar mal de Brian y después me hace un comentario negativo de Andrea y termina hablando mal de Ana Laura, una persona que está sentada conmigo, y yo le sigo el rollo, yo estoy participando de las tinieblas. ¿Por qué? Porque al hablar mal de ellos tres, está hablando mal de la iglesia, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas, y quien habla mal de la esposa de Cristo no es digno de venir a mi casa. Eso se llama cuidar la fraternidad y entender el concepto de la piedad en el sentido espiritual. Contaminarnos consciente o inconscientemente, o querer relacionarnos con las personas que no son de mi fraternidad, del cuerpo en el que me desenvuelvo, donde estoy creciendo, sino que cuando me llegue a sentar o me los llegue a topar, es solo hablar basura y basura y basura, y de todas maneras, sí, sígueme echando basura, a ver, dime, ¿qué más? A ver, ay, de veras, a ver, échale más, no eres luz del mundo, eres oído para los hipócritas, y eso no construye nada en el cuerpo de Cristo. ¿Eres de la América o eres de las Chivas? Perdón el comparativo. Pero en el cuerpo de Cristo, la Biblia sí menciona que tenemos que ser celosos para no entrar en contaminación o en una condición que nos pueda llevar a la destrucción. Dicen amén. Ahora, en la primera definición, después de esta introducción, quiero hablar acerca de lo que es la piedad. Mira lo que dice aquí la definición de la piedad. Dice que la piedad es la capacidad de tener misericordia, compasión y empatía hacia los demás. O sea, que añadamos a nuestra fe, dentro de los elementos, piedad. Es la capacidad de tener misericordia, la capacidad de tener compasión y empatía hacia los demás. Jesucristo dijo, le hablaron mal del apóstol Juan, el que lo presentó como el Mesías. Le hablaron pestes de él. Y Jesucristo dijo, ¿qué salieron a ver? ¿A una caña sacudida por el desierto? No, les dice, yo les voy a decir qué salieron a ver. Salieron a ver al más grande de todos los profetas de toda la historia. En la tierra no había ningún profeta tan grande como el apóstol Juan, el Bautista. Le hablaron mal y él habló bien del que le hablaron mal. Defendió la obra. Después dice, hay de aquellos que haya tropezar o que pueda llegar a tropezar o hacer tropezar a alguno de mis hermanos o de los más pequeñitos. Cualquiera que haga tropezar a uno de mis hermanos más pequeños, mejor amárrese una piedra de molino en el cuello y échese al mar. Dando a entender, yo defiendo a los míos, yo defiendo a los que son míos. El sentido de la piedad es la capacidad de tener misericordia, compasión y empatía. Primeramente, escúchame bien lo que estoy diciendo. Primeramente a los de casa. Primeramente a los tuyos. Usted no puede tener compasión por alguien que le hace daño a uno de sus hijos y después tener compasión por sus hijos. Primero se tiene compasión por los de casa y luego los de afuera. Primero se considera a los de adentro y después ya veremos. Y hermanos, Jesús fue muy claro en una ocasión, no sé si recuerdan, que una mujer le pedía un milagro para su casa. ¿Y qué le contestó Jesús? El pan es para los de la casa. Y ella que le dijo, no importa una migaja que caiga, de esa me agarro para que liberes a mi hija. Y Jesús quedó impactado con esas declaraciones. Pero Jesús fue muy claro, el pan de liberación es para los hijos. O sea, el pan no es para todos. Primero los de la casa. Primero los nuestros.
Primero el cuidado de nosotros y después los demás pueden hacer fila. Pero esto tiene que ver con la piedad y la piedad tiene que ver con la misericordia que tenemos nosotros, los unos con los otros. Esa empatía necesaria. Le pongo un ejemplo. No te puede dar empatía a tu vecino o compasión, un vecino que puedas tener, que a lo mejor sus hijos anden con zapatos rotos, el vecino se la pase borracho y cada rato llegue a su casa y a lo mejor sea un golpeador. No te puede dar compasión para ayudar a esa familia que tiene necesidad si en tu iglesia, donde te congregas en el cuerpo de Cristo, hay gente que también tiene necesidad y el esposo no es borracho y no es golpeador, pero también hay necesidad. Y si tú sacas una bolsa de despensa y dices, qué compasión me da este vecino, le voy a ir a llevar esta despensa, y tú dices, estoy obrando justamente, no, estás traicionando el cuerpo de Cristo, porque la necesidad está en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Ahora, que esos niños merecen comida, yo creo que sí, pero tus ojos primero debe ser para los que están en casa. Y en ese sentido, la piedad y el afecto fraternal no están enlazados hacia la parte de afuera. Es más, hay una característica que me encanta en la Biblia, cómo obra el milagro del Señor. El Señor obra un milagro y le da de comer a la multitud. ¿Cuántos lo recuerdan? Entonces, cuando Jesús se va después de dar de comer a la multitud y cruza el lago, lo estaban esperando ya del otro lado y Jesús captó y les dijo: ustedes me siguen por la comida. Ustedes están aquí porque les gustó mucho el pez y les gustó mucho el pan. Ustedes me siguen por la comida. Y les dice, busquen la comida que no perece. Y les empieza a hablar duro, ¿no? Y dice que muchos se entristecieron y se sintieron mal. Y obviamente algunos atacados, indignos, se fueron. Ay, me ofendió. Dice que lo sigo por la comida. Y pues era evidente, ¿verdad? Porque nuestra obra de evangelización hacia afuera no puede ser a través de las dádivas. Podemos tener actos de compasión y misericordia, por supuesto, cuando ya estás consolidando a una persona. Pero cuando inicia la iglesia primitiva, ahí cambia la historia. Cuando la iglesia primitiva inicia bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, ahí sí empiezan a compartirse el pan, empiezan a compartirse los bienes y empiezan a tener las cosas en común. ¿Por qué? Porque cuando estás dentro de una comunidad, en el contexto espiritual, empiezas a ver por el beneficio y por el bienestar del otro. ¿Por qué? Porque está la compasión, la empatía. ¿Sí me explico? Un ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo. Cuando los hermanos Cota tenían su frutería, porque la cerraron por fe temporalmente. Cuando los hermanos Cota tenían su frutería, nosotros ya teníamos una frutería de elección donde hacíamos nuestras compras. Pero cuando ellos abrieron su frutería, y ellos están aquí de testigos, a partir de ese momento decidimos no ir a aquella frutería y apoyar la frutería de nuestros hermanos, porque si le íbamos a dejar 300, 400 o 500 pesos a una frutería de personas que no estoy diciendo que sean malas, o sea, si le voy a dejar 500 a esta frutería y mis hermanos tienen frutería, mejor dejo esa cantidad, los bendigo a ellos, ellos me bendicen a mí y tengo empatía porque pienso primero en los míos. Y la Biblia menciona del pueblo de Israel y Dios dijo, no habrá menesteroso ni pobre entre mi pueblo. No habló de extranjeros. No habló de extranjeros, habló de su pueblo. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo en la voz? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué qué? Más fuerte, ¿por qué? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, pero la iglesia era Cristo. Nota la situación y la dimensión de la declaración. Saulo, ¿por qué? O sea, me estás persiguiendo a mí. Al perseguir a la iglesia soy yo, a mí me persigues. Ahora, note la comparación en Mateo 25 cuando Dios dice, vengan benditos de mi Padre, me vieron sediento, me vieron. No es que Jesús se compare con un drogadicto, se compara con la iglesia.
Yo era a la iglesia, tenía hambre, me diste de comer. Era a la iglesia, me metieron a la cárcel por predicar, me visitaste. Yo era a la iglesia y era el enfermo, era tu hermano en Cristo y me visitaste, estuviste conmigo. Entonces, debemos entender que la línea directa de la piedad y del afecto fraternal está relacionado al apoyo directo de mis hermanos en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? En otras palabras, la iglesia es un organismo que tiene el poder y la capacidad de hacer que todos, con madurez y con inteligencia, podamos ser bendecidos y prosperar en el apoyo de unos con otros. Pero aquí quiero mostrar dos caminos. Si todos vamos a ir a esa frutería pensando que la tuvieran los hermanos todavía, mi apoyo hacia esa frutería, porque es mi hermano es Cristo, no limita que su fruta tenga calidad, pues. ¿Me estoy explicando? O sea, tengo que dar algo de calidad, porque yo voy a ir a comprar a ese lugar que acá tiene calidad, pero prefiero comprarlo aquí. Es una fuerza mutua. Si me voy a ir a cortar el cabello con el hermano, voy a ir a hacer un trabajo de carpintería, yo te apoyo porque eres mi hermano en Cristo, pero tú haces un buen trabajo para mí. Pero muchas personas, y por eso estoy hablando de esta cláusula, confunden y piensan que la iglesia es un lugar de beneficencia. Nunca lo será. Pero sí va a beneficiar siempre a los que son parte del cuerpo de Cristo. O sea, con claridad, y lo digo con objetividad también, si viene una persona nueva allá atrás con mucha necesidad, sepan ustedes que yo no voy a agarrar la despensa y se la voy a dar. Nunca lo haría, porque no la conozco. Y no es que no tenga compasión. Yo voy a apoyar al cuerpo de Cristo, porque adentro hay necesidad, y yo la tomaría y se la daría a una persona o a una familia o a dos que sé que son del cuerpo, que están comprometidos, porque la iglesia primitiva lo que hacía es amparar y cuidar a los de la casa, no a los extraños. Que en su momento podemos tener un banco de alimentos, por supuesto. Que en su momento podemos tener un desayunador para niños pobres, por supuesto. Pero eso es harina de otro costal, decía mi papá. Pero entre nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que apoyarnos y tenemos que ver que nuestra fraternidad o confraternidad tiene que ver con la edificación del apoyo con los unos y los otros. Y para ver la segunda definición de lo que es afecto fraternal, dice que el afecto fraternal es un amor razonable y, ojo, selectivo, para beneficiar primero a los de casa antes que a cualquier otro. Ese es afecto fraternal, que amas a todos, pero tu prioridad es la familia. Gálatas 6:10, por favor. Gálatas capítulo 6. ¿Lo tienen? Gálatas 6:10 dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Pero qué dice al final? Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Nota la cláusula ahí? La especificación, el énfasis. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes, pero mayormente a los de la familia y de la fe. Dice aquí la versión internacional: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y muy en especial a los de la familia de la fe. No podemos apoyar lo que no amamos, y no podemos extender los lazos de misericordia, de bendición, sobre un grupo de gente que no nos identifiquemos. Quiero decirte algo. Tú no necesitas una iglesia. Eso te debe quedar claro.
necesitas un pastor o un lugar donde te puedan pastorear. La gente le tiene miedo al compromiso, pero también le tiene miedo al proceso de transformación de sus vidas. Yo respeto a cualquier ser humano en México que sea un creyente y que busque el lugar de su preferencia, que tiene que ver con que sea cómodo, con que tenga buen estacionamiento, con que sean programas atractivos, que el predicador sea carismático, que no sé tantas, está bien, pero eso para mí ya es mercadotecnia y lo respeto. Pero si, vamos a ponerlo así en un binomio, si está bien, escucha bien porque esto sucede y no estoy inventándome nada. Si tú eliges un lugar así, yo sé que no es aquí, pero escucha bien, te va a ayudar mucho. Que me quede cerca de la casa, que tenga estas características, que dure poquito, que no canten tanto, que sea muy práctico. Buscas un lugar acorde, lo único que te vas a ganar en ese lugar es que el lugar, así como tú seleccionas, ellos van a seleccionar. ¿Qué van a seleccionar? La gente que ellos quieran, aunque tú asistas. Pero ellos van a tomar en cuenta gente que no sea problemática, que tenga una posición económica más estable, que no traiga problemas de drogas, que su matrimonio sea más estable, porque si tu matrimonio se está rompiendo, pues no vamos a perder el tiempo contigo, hay más actividades. Entonces, si tú seleccionas, ellos seleccionan. Porque si alguien exige un lugar, entonces el lugar debe exigir de las personas. Sería lo mismo, ¿no? Como un trato justo. Pero en el cuerpo de Cristo real no es quién selecciona a quién, es la habilidad y la capacidad y la humildad que las personas tienen de ser pastoreadas, como la capacidad de los que dirigen de pastorear. Pero las personas no necesitan una iglesia. Estoy convencido que necesitan un pastor. Y quien tiene un pastor que lo pastorea, directa o indirectamente a través del liderazgo de la iglesia, estoy convencido que esa familia y esa persona tiene esperanza de crecimiento y de desarrollo. Pero quien no se deja pastorear, no quiere compromiso y no puede haber fraternidad. Yo quiero pastorearte, ¿a quién? A todos, directa o indirectamente. Ese es mi privilegio y ese es mi anhelo. Pero debes saber que el pastorado real es como una relación entre un padre y un hijo. Y es aquí donde muchos chocan, porque consideran que la fe y la fraternidad es un lugar donde no hay conflictos, donde todo tiene que ser color de rosas, y ahí sí nos equivocamos todos, tanto los líderes que malinterpretamos como los que asisten que lo malinterpretan. En un proceso formativo hay instrucción, hay corrección, hay incentivos, hay disciplina, hay premios, hay recompensas y también hay exhortaciones. O sea, es un paquete completo, pues. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas pastorear, estás diciendo, enséñenme, guíenme, díganme cómo le voy a hacer, cómo crezco en mi fe. Y en esa conducción, que esto pudiera ser en el contexto secular, ese conductivismo, te dejas conducir a través de tu conducta. El que te está apoyando en la fe, te está observando y está viendo tu conducta y te está alineando para que cada día seas mejor. Porque el cuerpo de Cristo real, la verdadera iglesia, es una iglesia que atiende a la gente, no que disfruta que asistan. Atiende, y ahí entra la fraternidad. Atiende las necesidades de las personas a través del proceso del pastoreo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A mí me ha tocado escuchar a pastores o amigos míos
en algún café, en una reunión, oye, fulanito de tal, me lo topé. Sí, fulanito, ¿cómo se llama? No, que no sé quién es. No, pues dice que tú eres su pastor. Yo no sé quién es. Y ahí me acuerdo de lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las sigo, y el pastor las conoce por nombre. Si a mí me dice alguien, oye, fíjate que me topé acá cerca en un restaurante a Gustavo Pasquel, que tú eres su pastor, por supuesto que yo sé que soy su pastor. Y me pueden mencionar a la mayoría de ustedes, y yo sé que soy su pastor. Pero si me mencionan a alguien que viene una vez cada 3 meses, pero asegura que yo soy su pastor, pues ¿cómo le hago? Porque el pastoreo, para que haya fraternidad, tiene que tener esa unificación de compromiso. Porque es una paternidad, hermanos, el pastoreo. No quiero sacar aquí mis elementos internos, pero ¿sabe que es muy difícil ser pastor? Es muy difícil porque tienes que decir, tienes que hacer y te tienes que comportar y ayudar a la gente en muchas cosas que tú no quisieras ni hacer ni intervenir. Pero para eso Dios nos llamó, para alinear a las personas y presentarle a una iglesia, a nuestro Señor, una iglesia entre lo más posible, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted sabe lo que significa presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a hablar así como bien cholos, es darte un tiro con la gente. O sea, presentar una iglesia sin mancha y sin arruga en el contexto real es que la gente muchas veces puede malinterpretar que tú eres su enemigo, pues. Porque cuando todo está bien somos amigos, es mi pastor, pero cuando tienes que ajustar tuerca, ay, como que hermano, ya no le dicen pastor, es el hermano. Y al rato va a ser el vecino. Pero aquel que acepta la corrección, acepta el amor y acepta el pastoreo, entra dentro de un círculo que se llama fraternidad. Y en la fraternidad estás cubierto. Y yo puedo asegurar con temor a Dios que me está escuchando, que todo el que pretende, todo el que pertenece a esta fraternidad como comunidad de fe, y algunos pudieran decir, soy testigo de ello, a ninguno de esta fraternidad espiritual lo hemos dejado abajo. A ninguno. Cuando hay necesidad, cuando hay que ir a cuidarlos al hospital, cuando hay que dar una despensa, cuando hay que ir a apoyarlos, hacer una llamada o abrir una puerta, en la medida de la posibilidad, la fraternidad del cuerpo ahí está. La ayuda. Porque eso representa el sentido de ser perteneciente a, y cuando tú eres parte de, en este proceso recibes todos los beneficios, incluyendo el natural crecimiento de tu vida y de tu familia. Y la gente lo sabe, por eso lo digo para los que son nuevos. En esta iglesia no hay perversión en cuanto al servicio. ¿Y qué significa eso, pastor? De nada sirve que usted toque y cante bien, supongamos en ese talento, pero que usted tenga una mala vida en su casa, pues, un mal matrimonio. No, aquí sí nos interesa muchísimo más lo que pasa en tu casa que lo que pasa en la iglesia. Y si tu conducta no es la más aceptable por la palabra de Dios, no por el juicio del individuo o de la persona, si tu conducta no es la aceptable en el contexto de tu hogar, difícilmente te vamos a dar la oportunidad de tomar un micrófono, no porque seas un pecador o indigno, sino porque las cosas de Dios son sagradas, y quien debe dirigir, cantar o hacer algo para Dios debe tener temor de Dios y vivir una vida digna dentro y fuera de la congregación. Y nos interesa mucho tu vida matrimonial, tu vida familiar, tu comportamiento con tus padres, tu actitud con tus hijos. Nos interesa mucho, pero no nos interesa porque queremos escarbar, porque la vida cristiana es integral. No es de que, lo vi al hermano, al muchacho que va muchas veces, sí, quién es, quién sabe dónde vive, quién sabe, pero pónganlo ahí en seguridad a ver que maneje carros. No somos perversos. Queremos que la gente sirva con una conciencia que lo hace para Dios y con un temor profundo y reverente al Señor. No sé si me explico.
El afecto fraternal significa, como lo hicimos hace ratito, que nos amamos, que nos abrazamos, que ya rompimos el molde de que no podía. ¿Cómo sufrimos en los saludos fraternales que se prohibieron? No sé si recuerdan. Muchos no saben qué son los saludos fraternales. Aquí cada domingo nos damos y jueves los saludos fraternales, que es salir de tu silla y saludar a todos los que puedas. Bendecir y saludar. Y termino con esto. Vaya a Eclesiastés 10:20, por favor. Eclesiastés 10:20. ¿Lo tienen? Dice: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. Hay algo muy importante en esto que tiene que ver con la fraternidad. Aprender a guardar los secretos y a ser prudentes y no decir nada de nadie, ni hablar mal del otro o decir cualquier comentario, porque las paredes tienen oídos, decían los abuelos, ¿no? Las paredes oyen. Si hay algo que hace que la fraternidad se cuide, es que nos cuidemos con nuestras propias palabras. ¿Sabes cuál es la función de Jesús en el cielo y del Espíritu Santo en la tierra? Una de sus funciones es ser un intercesor. ¿Verdad que la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros? ¿Y verdad que la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros? ¿Cuál es la función de la iglesia? Interceder. Es la misma función. No podemos tener otra, o es una de nuestras funciones. Siempre que alguien venga a hablarte mal de otro, Brian, de la iglesia, no prestes tu oído. Mejor usa tu boca. ¿Para qué? Para interceder. No sé si me expliqué. Vienen a hablarte mal de alguien, Michelle, de otra amiga tuya de la iglesia. Te vienen a decir cosas malas porque creen que tu oído es almacén para ese tipo de cosas. Cierra tu oído, porque es la iglesia, esa muchachita es tu iglesia, es el cuerpo de Cristo, y tapa tu oído y usa tu boca como una intercesora. Y decir, es que tú no sabes lo que está pasando, es más, si no te consta. Además, ¿quiénes somos para juzgar? Mejor oremos por ella. ¿Y qué hiciste? Intercediste y cuidaste el cuerpo de Cristo. Si vamos a ser una iglesia unida y nos vamos a cuidar los unos por los otros, tenemos que cuidarnos incluso cuando vengan a decirnos cosas que están en contra, que no nos consta, y aunque nos conste, no somos nadie para juzgar a los hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestro trabajo es interceder y cuidar los unos de los otros. Cuidarnos y defendernos y mantener la unidad de la fe. Porque el Señor ama su obra, pero la unidad la mantenemos nosotros con nuestras buenas actitudes.